Seguimos acompañándote, ya está Alejandro Arroz con nosotros, te decimos si es miércoles, hablamos de cine y obviamente hablamos del Cine Club que sigue, afortunadamente que este año no ha interrumpido tampoco sus emisiones a pesar de que ha empezado un poquito después, pero bueno, con la ventaja de que ahora ya ni siquiera tenés que pagar el bono contribución. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? Hola, Mavi, ¿cómo te va? Justo en época donde hacía falta, ¿no? Desembolsar plata en algún lado, la gente del Colegio Médico gentilmente ha hecho este esfuerzo. El dólar a 40 y nosotros bajamos los precios a gratis. A gratis. A gratis, directamente. Para que no tengan excusa, para que a lo sumo sea el colectivo o no sé, o Claro. la nafta o lo que se movilicen, ¿no? Sí, vos sabés que incluso cuando hubo estos paros de Saeta, de los transportes Claro, que fueron públicos, hace 2 semanas, creo que sí, terminaron, ¿no? nos tocó como un miércoles o dos, creo, y la gente iba a lo mismo y se juntaban en cuatro en un auto y a mí me tocó llevar un par hasta el centro. Los distribuías. Lo distribuíamos, sí, así que no, interesante. Qué bueno, está bien, entonces el amor por el cine y sobre todo por las proyecciones que ustedes eligen, obviamente es más fuerte que cualquier otra contingencia. Sí. Bueno, contame qué va a haber estos días, porque ustedes siempre programan ciclos, digamos, Claro. van armando ciclos que duran todo el mes. Exacto, estamos en el cierre del ciclo de octubre, que justo nos tocó el último día. Sí, El en 31, el Halloween. Nos toca cerrar con cine argentino. Ajá. Así que vamos a tener 3 cortos de estrenos para la provincia de Salta. Uno de ellos es un corto hecho en Estados Unidos con la actuación del gran actor Castro Guerra, que es salteño. Recordemos Sí. que Castro Guerra trabajó en Terminator 2 y en un montón de grandes producciones internacionales. Hizo un corto que tiene que ver con la realidad argentina porque habla de la última dictadura militar. Me lo había mostrado ya hace un par de años, pero no estaba subtitulado al castellano. En su último viaje, en donde nos reunimos con Castro en su casa, en casa de sus hermanos, de la familia, de sus hermanas, me dio la sorpresa de que el corto ya estaba subtitulado y los permisos para poder exhibirlo. Así que arrancamos con ese corto que se llama Un acto privado, de una directora afroamericana. Un corto muy, pero muy interesante, con una actuación de un Castro Guerra deslumbrante, como siempre, en su madurez actoral. Vamos a continuar con un corto de estrenos del taller de cine que lo hemos terminado anoche. Se llama El Día Asiago, que es un corto que hicimos con los alumnos del taller del año 2017 y que tiene como base de guión un texto de José García Bes, que es escritor titiritero, un gran artista también salteño de hace muchos años. Y vamos a terminar con un corto que hizo Norberto el Negro Ramírez sobre Civil Bravo, que se llama Cholita Luchona, y justamente es un seguimiento de este personaje que es Civil, que hace maicenitas, por ejemplo, con harinas de hoja de coca. Tiene todo un trabajo sobre la preparación de comidas con elementos andinos y además todo eso mezclado con la militancia feminista y el trabajo con sus hijos y el amor por sus hijos. Ella va a estar en la sala esta noche, va a estar también Norberto y bueno, Castro Guerra nos mandó desde Estados Unidos una invitación, ya que él no puede estar acá. Así que bueno, es muy interesante la programación. Ahí estamos viendo un poco del tráiler de Cholita Luchona. Ella es Civil Bravo. Y este documental también tiene una música que es muy, pero muy particular. Así que los invito a que vayan a verlo porque realmente es un trabajo como de estudio y experimental en este seguimiento a Civil. Perfecto. Bueno, interesantísimo, por supuesto, como esto del material que ustedes presentan, ¿no? ¿Cómo son las puestas en común, digamos? Se va proyectando, en este caso, como vos decías, son 3 cortos, se va haciendo la proyección y en medio de esas proyecciones se hace una puesta en común, la gente puede dialogar, por ejemplo, con alguno de los protagonistas, con el director, bueno, con la persona que vaya, o se hace todo al final
de las proyecciones. Sí, lo hacemos así al final, porque interrumpir, prender la luz, sacar del Claro, de como clima, que lo sacas de contexto. lo sacamos de clima en la proyección, así que preferimos siempre hacer una presentación al inicio, en donde presentamos los cortos, los participantes que están en la sala, y luego de ello vemos los trabajos, en este caso que son 3, y al final hablamos con los protagonistas que están ahí, y la gente le hace preguntas a los integrantes de un corto, del otro, así que es muy interesante ese trabajo de ida y vuelta. Te cuento que el largometraje de Cristian Barroso estuvo a sala llena, que él estuvo acá contigo en el programa. Sí. Así que bueno, El miércoles tenemos pasado. público nuevo en el Cine Club de los miércoles, Qué bueno. que no sé si es por la cercanía de la sala o qué, hay gente, la mitad de caras no son conocidas. Claro, y ellos intervienen también, ya se están animando a preguntar, Sí, sí. a dar su opinión. ¿Dan la devolución también si por ahí no les ha gustado, si Sí, les sí. ha parecido que, no sé, que algo no está bien logrado, que Sí, no se ha totalmente. rescatado el espíritu de ese tema? También te lo dicen. Sí, sí, lo dicen, y si están en desacuerdo con algo también. Son muy interesantes y enriquecedoras los debates, porque a veces no están de acuerdo con lo que dicen entre ellos también. Y se arman unas discusiones ahí entre ellos, entre el público, y bueno, con los aportes nuestros y los aportes de ellos. A veces uno sale con una visión enriquecida de lo que se acaba de ver, digamos. Que es distinto de verlo en la soledad de la habitación, en el celular o en la tablet, Claro. y no tener la posibilidad de poder hablar con los protagonistas o con la gente que hizo el trabajo. Ujú. Bueno, y ahora también existen otras posibilidades, ¿no? Esto que vos decís recién, por ejemplo, bueno, plataformas como Netflix, yo no sé si juegan a favor o en contra de las producciones locales, porque dicen que por ahí no hay muchos argentinos que hayan ingresado, ¿no? Que hayan podido vender sus productos. Sí, bueno, Netflix tiene como un manual de estilo también, entonces no todo es aceptado en Netflix, pero contraponiendo a eso hay otras plataformas. Netflix es como la más conocida, pero Claro, es como la que ha tenido auge quizás en este sí, tiempo, ¿no? pero por ejemplo en el mundo del cine arte está Qubits, en donde se pueden ver películas de la historia universal del cine. Tiene una semana gratis para que pruebes la plataforma, es muy interesante. Y para nosotros los cineastas argentinos está Cinear, que es una plataforma en donde podés ver cortos, largos, documentales de todas las épocas de Argentina, y también con la particularidad que podés ver estreno al mismo precio que en la Sala Inca. Ah, qué bueno. Que esa es eso. una novedad, porque, Sí. por ejemplo, no se estrena en Salta tal película y se está estrenando en Córdoba o en Buenos Aires, y vos la podés ver por 30 pesos. Claro. Entonces, eso también es muy interesante. Yo tengo amigos que han estrenado, me avisaron, entonces, bueno, pude ver en la plataforma, en el horario que quieras, el documental que ellos están por ahí estrenando en sala en otras provincias. Ujú. ¿Qué se pierde, por ejemplo, cuando lo mirás a través de otro dispositivo, digamos, cuando no tenés la posibilidad de estar en un cine real, ¿no? De eso que se ha trabajado, que se ha elaborado? Yo siempre pienso en el tema del sonido, que quizás más allá de la imagen, de la contundencia de la imagen, el sonido es como muy imponente en una Claro. sala de cine, ¿no? Y es como que también lo representa todo, los silencios, los suspensos, bueno, la acción, digamos, definida solamente por eso. Quizás hasta cerrando los ojos tendrías otro relato que al Sí. verlo en tu casa. Claro, perdés muchísimo en cuanto a tus aparatos reproductores, porque si vos reproducís desde una tablet y no te pones auriculares buenos y qué Sí. sé yo, perdés gran parte del sonido, pero sobre todo se pierde la dimensión del espacio, del tamaño. Por ejemplo, para que tengas una idea, nosotros nuestros largometrajes, tanto Luz de Invierno como Palca, los mezclamos en Buenos Aires en una sala, en Tauro Digital Sound, que es donde se mezclan la mayoría de las películas argentinas, en donde la sala tiene el tamaño de este estudio. Y por ejemplo, en la pantalla donde vemos nosotros lo que estamos mezclando es un poquito más grande que esta. Entonces la dimensión de todo lo que suena Sí. es distinto a trabajar en una computadora con monitores que, por más grandes que sean, son pequeños para poder dimensionar todo lo que se está escuchando en una película. Y bueno, cuando lo ves en la intimidad de tu habitación y en tu panza con la tablet, es distinto, cambia eso.
Pero nosotros no estamos en desacuerdo con eso porque se sigue viendo cine. Se sigue viendo cine de distintas maneras y tenemos que acostumbrar nuestras distintas maneras. Claro. Hay gente que, por ejemplo, me manda lo que se llaman los streaming, que son películas con muy poquito peso para poder verlo en estos dispositivos móviles, y ya te dicen, por favor, mírala con auriculares. Ajá. Entonces, bueno, si vos te tomás esa precaución de mirarlo con buenos auriculares, vas a tener un sonido aproximado, pero bueno, nunca va a ser la soledad de una sala ni la pantalla, pero la cultura es dinámica y vamos hacia otras formas de ver cine, de ver cortos, de ver largos, de ver documentales, y también estos de las plataformas o de compartirlos en vías digitales, lo que hace es derrotar a la falta de sala en muchos casos. Claro. Porque en muchos casos, por ejemplo, un estreno en Italia, un estreno en España, son muy carísimos, mucho más ahora para nosotros. En cambio, en una plataforma de VOD, de video bajo demanda, lo pueden ver en cualquier parte del mundo pagando una entrada y sin tener que recurrir a una sala. Y a pesar de que uno no se entera, ¿no? Son muchísimas las producciones que existen a nivel mundial, por eso si uno ve la cartelera en un país y en otro, difieren absolutamente, digamos. Sí, quizás coincida una película, una sola proyección y nada más. Sí, totalmente. A veces es todo un gasto inmenso para una semana. Entonces, los productores evalúan ese costo-beneficio que hay. Por ejemplo, yo estrené Luz de Invierno en París, estuve una semana en París y después en Toulouse. Y claro, no se recuperan los costos de inversión. Yo tuve la suerte que hubo una organización que me invitó a estrenar, entonces se hicieron cargo de los gastos de promoción, de sala, incluso después me dieron la mitad de la recaudación de entradas, pero eso fue a pérdida para ellos. Claro. Fue a pérdida porque se trataba de todo un marco de un festival de cine latinoamericano en donde ellos ya sabían que no iban a recuperar esos costos de proyección, sobre todo, por ejemplo, en Luz de Invierno, que había que contar con una copia a 35 milímetros, son 22 kilos de latas que tiene que viajar en forma internacional, entonces, bueno, eso tiene... Y con cuidados absolutos, digamos, que no va como cualquier... y con altísimos costos. Claro. Ahora las nuevas formas de exhibición se llama DCP y es como lo que tenés en tu mano, un disco como que si tiene fuera ese un tamaño. celular, digamos. Y lo pones en tu saco y pasás Y por te la lo llevas. aduana y no hay ningún problema. Ajá. En cambio, con las películas había que hacer exportación, importación temporaria, tenías que tener un despachante de aduana. Eso encarecía los costos, al margen de los costos del transporte en cuanto a pesos, ¿Y digamos. qué es lo más costoso de una producción? No todos conocemos la polémica, que no solamente es una polémica, sino es una situación judicial que tiene a Andrea del Boca ahí en la mira a través de una producción que finalmente se terminó de filmar, pero que nunca llegó a editarse. Quienes han participado dicen que la filmación, la locación, el vestuario, el maquillaje realmente son excelentes y son de una calidad que quizás no todas las producciones argentinas tienen. Pero bueno, ha quedado toda esa otra parte sin hacer y obviamente esto nunca ha podido ser reproducido ni vendido, porque creo que además se había cedido al gobierno nacional para que después el gobierno pudiera vender esa producción y recuperar parte de lo que había invertido, ¿no? Sí, en esos concursos, yo no sé si lo de Andrea del Boca entró en esos concursos, fue una contratación directa. Creo que fue una contratación directa, por eso también Bueno, la polémica. Ahí vos tenías la posibilidad, como lo tuvimos nosotros tanto en blanco y negro en Historias de la Orilla o las cosas que se hicieron acá en Salta, de durante 2 años poder venderlo al exterior y si no el Estado se queda con tus derechos. Vender al exterior es muy difícil, entonces, bueno, en algunos casos no se podía. El Estado quedaba con esos derechos, con el cambio de gobierno al Estado no le interesó vender esas producciones, quedaron ahí en el vacua. Y para que tengas una idea, en una producción o en una película como las nuestras, de entre 6 y 8 semanas de rodaje, la postproducción son 8 o 12 semanas. Entonces, en tiempo, obviamente, es el trabajo de un editor con su asistente y sus correctores y sus sonidistas, pero no incluye toda la gran cantidad de gente de una sala, pero son costos altos en cuanto a los equipamientos necesarios para hacer esa postproducción.
Claro, bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta también, digo, como para reflexionar acerca de estas cuestiones, ¿no? ¿Y cómo los afecta a ustedes los precios internacionales? Vos abriste un poco el segmento mencionando, ¿no? $1 a 40 quizás no es el escenario más beneficioso tampoco en este sentido. Nos beneficia, por un lado, porque, por ejemplo, a los que tienen películas en VOD, el video bajo demanda, el precio histórico son más o menos 4 o 5 dólares por visionado. Entonces, bueno, 4 dólares a 20 eran 80 pesos y 4 dólares a 40 es otra cosa. En ese sentido, nos beneficia. A los productores que están instalados ya. A los que están instalados y los que están vendiendo material afuera. Por ejemplo, nosotros ahora en Tarija, que estamos trabajando una coproducción, los costos del trabajo técnico del personal argentino, a ellos se les redujo la mitad. Claro. Los argentinos van a seguir cobrando lo mismo que indique el sindicato, pero los coproductores van a pagar la mitad. Claro. Claro, entiendo, perfecto. O sea, ellos los benefician en ese sentido y los pueden seguir contratando y no les salen tan caros. Bueno, ahí tienen un datito más como para que lo tengan presente, sobre todo aquellos que no solamente les gusta el cine, sino también están con aspiraciones, van a los talleres y han intentado formarse, ¿no?, en esta área. Claro, distinto es el caso que Argentina sea un país de producción mayoritaria. Por ejemplo, Argentina tiene el 70 o el 80% de producción y tiene que contratar la producción afuera. Bueno, ahí se les encareció al doble. Depende de qué lado estés. Claro. Si estás en la producción mayoritaria o si estás en la producción minoritaria, en una coproducción, por ejemplo. Y para ventas, obviamente, que nos viene mejor vender en dólar alto que en un dólar más bajo. Y por otro lado, para producir en el exterior, como nuestra trilogía que estamos haciendo en Cuba, hemos terminado uno de los 3 documentales y ahora tenemos todo parado hasta mayo para ver qué es lo que pasa con el mercado, porque obviamente los costos se nos fueron exactamente al doble. Claro. Obviamente, ¿no? De lo que tenías previsto a principios de este año con un dólar a 18. O de lo que teníamos conseguido. Ahora hay que conseguir lo mismo. Claro, hay que mismo otra vez. Claro, mira vos. Bueno, ¿qué va a ser? Ahí está, ¿no? Las dos realidades, depende del lado entonces en que te posiciones, te va a servir o te va a perjudicar. Exactamente. Ale, como siempre, muchísimas gracias. Hoy a las 21 entonces Cineclub. 21 Cineclub en el Marcelo T. de Alvear 1310, con entrada libre y gratuita. Cada vez está yendo más gente en esta 11ª temporada, así que la van a pasar bien seguro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos como siempre. Nosotros nos vamos a la pausa. Quédate ahí, ya volvemos.